Necropolítica 4. El necropoder y la ocupación en la modernidad tardía. Podríamos deducir que las ideas desarrolladas más arriba corresponden a un pasado lejano. En el pasado, en efecto, las guerras imperiales tenían como objetivo destruir los poderes locales, instalar tropas e instaurar nuevos modelos de control militar sobre la población civil. Un grupo de auxiliares locales podía participar en la gestión de los territorios conquistados y anexionados al imperio. En el marco del imperio, las poblaciones vencidas obtienen un estatus que ratifica su expoliación. Según esta configuración, la violencia constituye la forma original del derecho y la excepción proporciona la estructura de la soberanía. Cada estadio del imperialismo incluye igualmente ciertas tecnologías clave: cañonera, quinina, líneas de barco de vapor, cables telegráficos submarinos y red ferroviaria. La propia ocupación colonial es una cuestión de adquisición, de delimitación y de hacerse con el control físico y geográfico. Se trata de inscribir sobre el terreno un nuevo conjunto de relaciones sociales y espaciales. La inscripción de nuevas relaciones espaciales, territorialización, consiste finalmente en producir líneas de demarcación y de jerarquías, de zonas y enclaves. El cuestionamiento de la propiedad, la clasificación de personas según diferentes categorías, la extracción de recursos y finalmente la producción de una amplia reserva de imaginarios culturales. Estos imaginarios han dado sentido al establecimiento de los derechos diferenciales para diferentes categorías de personas, con objetivos diferentes, en el interior de un mismo espacio. En resumen, al ejercicio de la soberanía. El espacio era, por tanto, la materia prima de la soberanía y de la violencia que acarrea. La soberanía significa ocupación y la ocupación significa relegar a los colonizados a una tercera zona entre el estatus del sujeto y el del objeto. Este era el caso del régimen del apartheid en Sudáfrica. Allí, el township constituía una forma estructural, habiendo convertido los homelands en reservas, bases rurales, mediante los cuales el flujo de trabajadores migrantes podía regularse y la urbanización africana podía mantenerse bajo control. Tal y como mostró Belinda Bossoli, el township en particular era el lugar en el que se sufrió opresión y pobreza intensas basándose en la raza y la clase. Entidad sociopolítica, cultural y económica, el township es una curiosa invención espacial, científicamente planificada con objetivos de control. El funcionamiento de homelands y townships implica severas restricciones en la producción de los negros para el mercado en las zonas blancas, al final de la propiedad de la tierra para los negros, excepto en las zonas reservadas, la prohibición de toda residencia negra en las granjas blancas, excepto como empleados del hogar al servicio de los blancos, el control del flujo urbano y más tarde el rechazo a otorgar la ciudadanía a los africanos. Frantz Fanon propone una descripción sorprendente de la espacialización de la ocupación colonial. Para él, la ocupación colonial implica, ante todo, una división del espacio en compartimentos. Supone el despliegue de límites y fronteras internas, representadas por los cuarteles y comisarías. Está regulada por el lenguaje de la fuerza pura, la presencia inmediata y la acción frecuente y directa, y está fundada sobre el principio de exclusividad recíproca. Pero más importante es la forma en que opera el poder de la muerte, la ciudad del colonizado, o al menos la ciudad indígena, la ciudad negra, la Medina o barrio árabe. La reserva es un lugar de mala fama, poblado por hombres con mala fama. Allí se nace en cualquier parte, de cualquier manera. Se muere en cualquier parte, de cualquier cosa. Es un mundo sin intervalos. Los hombres están unos sobre otros, las casuchas unas sobre otras. La ciudad del colonizado es una ciudad hambrienta, hambrienta de pan, de carne, de zapatos, de carbón, de luz. La ciudad del colonizado es una ciudad agachada, una ciudad de rodillas,
una ciudad revolcada en el fango. En este caso, la soberanía es la capacidad para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no. La ocupación colonial tardía difiere en muchos aspectos de la era moderna, particularmente en lo relativo a la combinación entre lo disciplinario, la biopolítica y la necropolítica. La forma más redonda del necropoder es la ocupación colonial de Palestina. Aquí, el Estado colonial basa su pretensión fundamental de soberanía y de legitimidad de la autoridad en su propio relato de la historia y la identidad. Este discurso está apoyado en la idea de que el Estado tiene un derecho divino a la existencia. Este discurso entra en conflicto con otro por el mismo espacio sagrado. Como ambos discursos son incompatibles y ambas poblaciones están mezcladas de forma inextricable, cualquier demarcación del territorio sobre la base de la identidad pura es prácticamente imposible. Violencia y soberanía, en este caso, reivindican un fundamento divino. La cualidad de pueblo se encuentra forjada por la veneración de una deidad mítica y la identidad nacional se concibe como identidad contra el otro, contra otras deidades. Historia, geografía, cartografía y arqueología supuestamente apoyan esas reivindicaciones, relacionando así estrechamente identidad y topografía. En consecuencia, la violencia colonial y la ocupación se apoyan en el terror sagrado de la verdad y la exclusividad, expulsiones, instalación de personas sin Estado en campos de refugiados, establecimiento de nuevas colonias. Tras el terror de lo sagrado se encuentra la constante exhumación de huesos sin hallar. Tras el terror de lo sagrado se encuentra la constante exhumación de huesos sin hallar, el recuerdo permanente de un cuerpo irreconocible a base de ser despedazado, los límites, o más bien la imposibilidad de representación de un crimen absoluto, de una muerte inefable, el terror del Holocausto. Volviendo a la lectura espacial de Fanon de la ocupación colonial, la ocupación de la Franja de Gaza presenta tres características principales relacionadas con el funcionamiento de la formación específica del terror que he llamado necropoder. En primer lugar, existe la dinámica de fragmentación territorial, el acceso prohibido a ciertas zonas y la expansión de las colonias. El objetivo de este proceso es doble: convertir todo movimiento en imposible y llevar a cabo la segregación según el modelo de Estado del apartheid. Así, los territorios ocupados se dividen en una red compleja de fronteras interiores y de células aisladas. Según Eyal Weizman, al alejarse de una división plana del territorio y al adoptar el principio de creación de límites transdimensionales dentro del mismo, la dispersión y la segmentación redefinen claramente la relación entre soberanía y espacio. Para Weizman, estos actos constituyen lo que él denomina la política de la verticalidad, politics of verticality. La forma resultante de la soberanía podría llamarse soberanía vertical. Bajo un régimen de soberanía vertical, la ocupación colonial opera mediante planos fundados en una red de puentes y carreteras subterráneas, en una separación del espacio aéreo y el suelo. La propia tierra se encuentra dividida entre la superficie y el subsuelo. La ocupación colonial también se ve dictada por la naturaleza específica del terreno y sus variaciones topográficas, cimas de colinas y valles, montañas y cursos de agua. Así, un terreno descollado ofrece ventajas estratégicas de las que no dispone un valle: utilidad para ver mejor y protegerse, fortificaciones panópticas que permiten orientar la mirada en múltiples direcciones. Tal y como dicen Weizman, las colonias pueden ser consideradas como dispositivos ópticos urbanos al servicio de la vigilancia y el ejercicio del poder. En el contexto de la ocupación colonial contemporánea, la vigilancia está orientada tanto hacia el exterior como hacia el interior. El ojo actúa como un arma y viceversa. Según Weizman, en lugar de crear una división definitiva entre dos naciones mediante una frontera, la peculiar organización del terreno que constituye la Franja de Gaza ha creado múltiples separaciones
líneas provisionales que unen unos a otros a través de la vigilancia y el control. En estas circunstancias, la ocupación colonial no solo es sinónimo de control, vigilancia y separación, sino que también es sinónimo de aislamiento. Es una ocupación fragmentaria que sigue las líneas del urbanismo característico del mundo contemporáneo, enclaves periféricos y comunidades cercadas, gated communities. Desde el punto de vista de la infraestructura, la forma fragmentaria de la ocupación colonial se caracteriza por redes de rápidas circunvalaciones, puentes y túneles que se entrelazan en una tentativa de mantener el concepto de Fanon, de exclusividad recíproca. Según Weizmann, las circunvalaciones intentan separar las redes viarias israelíes y palestinas, procurando, si fuera posible, que no se entrecrucen nunca. Evidencian así el encabalgamiento de dos geografías separadas que ocupan el mismo paisaje. En los puntos en los que las redes se cruzan, se instalan separaciones improvisadas. A menudo se despejan pequeños caminos de tierra para permitir a los palestinos atravesar las amplias y rápidas autopistas donde los vehículos militares y los camiones se apresuran entre las diferentes colonias. En estas condiciones de soberanía vertical y de ocupación colonial fragmentada, las comunidades se separan según un eje de las ordenadas. Este conlleva la proliferación de espacios de violencia. Los campos de batalla no se sitúan únicamente sobre la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo también se transforman en zonas de conflicto. No hay continuidad entre la tierra y el cielo. Incluso las líneas de separación aéreas se dividen en varios estratos. En todos los espacios se reitera el simbolismo del más alto todavía, aquello que se encuentra más arriba. La ocupación del cielo adquiere, por tanto, una importancia primordial en la medida en que la mayor parte de las acciones policiales tiene lugar desde el aire. Con este fin, se movilizan tecnologías variadas, detectores a bordo de vehículos aéreos no tripulados, jets de reconocimiento aéreo, aviones que incluyen un sistema de alerta avanzada, ojo de halcón, helicópteros de asalto, satélites de observación, técnicas de holografía. Matar se convierte en un asunto de alta precisión. Esta precisión se combina con las tácticas de sitio medieval adaptadas a la red extendida de los campos de refugiados urbanos. Un sabotaje orquestado y sistemático de la red de infraestructura social y urbana del enemigo logra la apropiación de la tierra, del agua y de los recursos del espacio aéreo. Los elementos determinantes en estas técnicas para dejar fuera de combate al enemigo son utilizar el bulldozer, destruir casas y ciudades, arrancar los olivos, acribillar las cisternas a tiros, bombardear e interferir en las comunicaciones electrónicas, destrozar las carreteras, destruir los transformadores eléctricos, asolar las pistas de aeropuertos, dejar inutilizables las emisoras de televisión y radio, destruir los ordenadores, saquear los símbolos culturales y político-burocráticos del protoestado palestino, saquear el equipo médico. En otras palabras, llevar a cabo una guerra de infraestructuras, mientras el helicóptero de combate Apache es utilizado para patrullar los aires y matar desde el cielo. El bulldozer blindado Caterpillar D9 se utiliza en tierra como arma de guerra e intimidación. En contraste con la ocupación colonial moderna, estas dos armas establecen la superioridad de los instrumentos high-tech de la era contemporánea. Tal y como muestra el caso palestino, la ocupación colonial de la modernidad tardía es un encadenamiento de poderes múltiples, disciplinar, biopolítico y necropolítico. La combinación de los tres permite al poder colonial una absoluta dominación sobre los habitantes del territorio conquistado. El estado de sitio es, en sí mismo, una institución militar. Las modalidades de crimen que éste implica no hace distinciones entre enemigo interno y externo. Poblaciones enteras son el blanco del soberano. Los pueblos y ciudades sitiados se ven cercados y amputados del mundo. Se militariza la vida cotidiana.
Se otorga a los comandantes militares locales libertad de matar a quien les parezca y donde les parezca. Los desplazamientos entre distintas células territoriales requieren permisos oficiales. Las instituciones civiles locales son sistemáticamente destruidas. La población sitiada se ve privada de sus fuentes de ingresos. A las ejecuciones a cielo abierto se añaden las matanzas invisibles.